que está usando el Señor todos los medios de comunicación para difundir su palabra. Queremos también invitarle a todas las actividades de tipo discipular, porque el discipulado es la base del crecimiento. Entonces, averigüe usted dónde le queda cerca un discipulado de la iglesia, porque se está haciendo por zonas, y no falte, porque es ahí donde puede tener convivio, alternar, porque no se puede en esta iglesia tan grande alternar uno con otro. Para que se conjunte la iglesia se necesita lugares donde podamos conversar y podamos platicar de problemas y cómo resolverlos. Así que le invitamos a que averigüe dónde hay discipulados cerca. Y si es adecuado para su horario, programa, puede usted asistir. Amén. Con las instrucciones que le van a dar los hermanos. También la actividad de esta tarde a las 3 en la Plaza Berlín. Estamos diciendo que vaya para acuerpar y que vayan otros también, invite, ¿verdad? Es evangelístico. Vamos a levantar al Señor nuestras peticiones esta mañana. Vemos rostros nuevos siempre, cada mañana. Estamos saludando a los hermanos que están abajo, viendo por circuito cerrado. Dicen que nos olvidamos de ellos, los estamos saludando. Nos están viendo indirectamente. También a los hermanos de arriba. Y les queremos decir que cuando sea el llamamiento, hay gradas por donde bajar. No se vaya a tirar directamente para acá. Pero hay gradas. También para ustedes va la invitación para que bajen y se vengan acá al frente. O si no se puede por aglomeración de personas, allá deben haber hermanos diáconos, diaconisas que le pueden ayudar a la hora de la administración. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te pedimos en esta mañana que, como lo has prometido, honres tu palabra y honres, Señor, tus promesas, y que nosotros podamos abrirnos los corazones o el corazón para percibirlo. Todas estas peticiones, todas estas notas que han venido, Señor, resuélvelas de acuerdo a tu misericordia y a tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así de pie, vamos a leer en el libro de Números, capítulo 11. Si le pueden poner un poquito menos volumen al monitor, perdone, siempre estamos peleando con los aparatos. Un poquito menos volumen, pero más agudo, está muy ronco, mucho eco. Queremos leer la porción del capítulo 11, verso 4. Verso 4. Vamos a hablar del peligro de las compañías no cristianas que pueden hacernos perder nuestros programas espirituales. Yo creo que es un buen tema. Tenga cuidado que no le hagan perder el programa espiritual. ¿Sabe usted que el Espíritu tiene un programa para usted? Si usted no se pone en el Espíritu no lo averigua. Pero si se pone a conversar con los que están en la carne, ellos le van a dar también otro programa. Y usted lo va a querer hacer. Y usted va a tener problema. La porción de la Escritura dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Nota? ¿Quién nos diera a comer carne? Hasta ahí. Amén. Todavía no se entiende porque esto está en la lectura nada más. Puede sentarse. Repito la lectura: y la gente extranjera que se mezcló tuvo deseo.
pues claro, el deseo era de comer carne, pero dice, y también el pueblo de Israel, pues tuvo el mismo deseo. O sea que lo contagiaron del deseo de comer carne. El programa era comer maná. El programa era comer maná. Pero luego le metieron la idea de comer carne. O sea, cambiar el menú, ¿verdad? Bueno, vamos en esta mañana a poner la base del pasaje. El pasaje que hemos aludido es cuando el pueblo de Dios, el pueblo, mejor dicho, el pueblo de Israel, había salido de Egipto. Habían sido sacados con mano poderosa, habían salido con todas sus familias, habían visto maravillas y milagros. Y ahora ya estaban afuera. Se suponía que ya eran libres. Ya Faraón no podía alcanzarlos porque estaban al otro lado del Mar Rojo. Ya Faraón había intentado alcanzarlos cuando no habían cruzado el Mar Rojo. Y el Señor los libró milagrosamente. Esa es la historia. Pero ahora ya están del otro lado del mar. Ya Faraón, el tipo de Satanás, ya no tenía mucho que hacer allá. Es decir, ya no los podía atrapar, regresar, ya no podía tragarlos, ya no podía traerlos de regreso. Fíjese bien. Pero cuando vamos a estudiar el pasaje, vamos a ver que ese pueblo ya libre de Faraón no se había libertado todavía de sus amarras internas. Todavía ellos quizá más de alguna vez en la madrugada cuando despertaban, porque ahora ya dormían completa su noche, aunque sea en el desierto, ya despertaban con pesadilla, pensaban que todavía eran esclavos. Y decían, ay, menos mal que ya no somos esclavos. Al despertar, la realidad les decía, no, ya no son esclavos, pero todavía tenían sobresaltos de esclavitud. Todavía tenían, como aquellos muchachitos que están en vacaciones, los primeros días de las vacaciones, despiertan como que se van a ir al colegio, pero ya el colegio está cerrado, ¿no? Ah, que el bueno que estoy en vacaciones, dice el muchachito solo da vuelta en la cama. Así eran ellos. Pero note algo, para que este pueblo fuera acondicionado para entrar a la tierra prometida, tenía que ser también tratado interiormente. Ya había sido tratado exteriormente. Ya el enemigo externo había sido detenido en el Mar Rojo. Ya los caballos egipcios habían sido detenidos a la altura del Mar Rojo. Ya afuera no había un peligro de ser aniquilados. Ahora los peligros los tenían adentro. Ahora el peligro era tal vez más taimado, porque era invisible, acechaba desde la mente, acechaba, es decir, trataba de controlar el alma, les ponía sentimientos de tal o cual cosa, etcétera. Ahora el enemigo eran ellos mismos. Y los líderes de Israel en figura escenifican una marcha que es similar a la marcha del cristiano, similar a la marcha del pueblo de Dios, la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy, el pueblo redimido con la sangre de Jesucristo, el día de hoy, el Señor le ha dejado bien claro que el enemigo está vencido. Amén.
pero que todavía acecha, y acecha especialmente desde adentro. Muy bien, vamos a ver eso. Entonces, la historia que nos ocupa el día de hoy es cuando los que iban en la marcha de Israel, puros hebreos, israelitas, van marchando en el desierto y empiezan las pruebas, empieza la falta de agua, empieza a llover, a caer el maná, y comían maná, y dice que era como vino nuevo, como aceite nuevo, perdón, como aceite nuevo. O sea que había una nutrición que usted sabe no era terrenal, era pan que venía de arriba, era como comer algo que Dios les enviaba desde el cielo. Eso era. De tal manera que entonces ahora van ahí ellos en el desierto y comen, pero el problema era que tenían que ser ajustados ellos a ese menú, a esa comida. Es decir, debían apetecerla, debían amarla, es el pan del cielo, la palabra tipificada ahí, y entonces ellos tenían que amar esa palabra, tenían que desear esa comida para poder comerla diariamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, debido a que con ellos iban extraños, empezó el problema. Ahí estaban tal vez en el suelo del desierto o bajo la tienda en el desierto y decían, bueno, vamos a traer el maná, y se iban a traer el maná, o sea que a nadie le faltaba comida. Y cuando llevaban el maná, y fíjense bien en este detalle, cuando llevaban el maná, los más apegados, los más espirituales, los que entendían el plan de Dios, se gozaban con que hubiera pan del cielo, que no trabajaban, y lo comían y daban gracias a Dios, y seguramente alababan a Dios y decían, ¿cómo es posible, Señor, que tengas misericordia de nosotros, montón de esclavos liberados, y que ahora nos des comida que no trabajamos y pan que no hicimos en los hornos? Gracias, Señor, me imagino, y ahí alababan, etcétera, ¿no? Pero debido a que había extraños, los extraños no sentían lo mismo. Los extraños decían, pero ¿y ustedes siempre comen maná? Ya le ponía la mano en la cabeza el otro y decía, se rascaba la cabeza y decía, de veras que solo maná, ¿verdad? ¿Me entiende? No le han dicho a usted por ahí, ¿y por qué solo Cristo y culto y culto? ¿No? Y no le han dicho, y no te aburres de ir ahí, de estar ahí comiendo lo mismo y haciendo lo mismo. Tenga cuidado con esas conversaciones porque envenenan. Y ya usted se siente un poquito raro, dice, de veras no voy a ir, mejor no voy a ir tanto porque no es para tanto, ¿verdad? Y el extraño que fue mandado para eso, él no va a Canaán. El extraño solo fue mandado para hacerlo tropezar a usted. Y si Dios no le sirvieran estos extraños de probatorio, los eliminaría también. Pero ahí los deja. Ahí deja la cizaña que crezca juntamente con el trigo. Es al final que se va a hacer la separación, pero mientras tanto usted va a tener cerca, probablemente cerca, muy cerca, cizaña, extraño, algo extraño al trigo. Y la cizaña no le va a ayudar a ir a Canaán. El extraño no le va a decir que bueno, cómo eres de ardiente en el Señor y cómo te comes el maná con tanto gusto, sino que le va a decir, y no te aburres de comer lo mismo. Y de tanto oír eso, hermano, solo maná y maná y maná, y entonces el pueblo empezó a pensar con la carne.
Empezó a pensar, pero de vez en cuando debiéramos de tener pechuguita, carnita, pero de vez en cuando debiéramos de tener pececitos. Y empieza entonces ya el creyente, que estaba muy contento con el maná hasta que no le hablaron de esas cosas raras, empieza a decir, sí, no es para tanto, debo yo también darme mis distracciones, mis pececitos espinudos. Y de repente se le queda una espina trabada. O si no empieza, pero ¿por qué no nos dará Dios variados? Y cuando estábamos en Egipto, y empieza a recordar Egipto. Y ese es exactamente el caso aquí. Dice que entonces, debido a eso, nos acordamos del pescado, verso 5, que comíamos en Egipto. Hay pescado de Egipto, hermano. Ahora, no se hubieran acordado del pescado egipcio si no hubiera habido extraños que les sugieren que tenían que comer carne. Siempre va a haber un incentivador. Siempre va a haber alguien que te quiere manipular, que te quiere hacer recordar tu pasado tenebroso, de pecado, pero para que lo añores, para que lo desees. Porque el diablo es un copiador, plagiador. Y usted sabe que Dios recordaba a su pueblo las hazañas que Dios había hecho con ellos. Y les decía, acuérdense cuando abrí el Mar Rojo, acuérdense cuando les partí el río Jordán, acuérdense que les di maná, acuérdense. No era para echárselos en cara, sino para que supieran que había un Dios que los cuidaba y que los llevaba por el camino. Aleluya. Pero el diablo, como copia, entonces les dice también a los cristianos, pero acuérdense de Egipto, acuérdense del mundo, acuérdense de las fiestas, acuérdense de los amores que tenían. Acuérdense del pescado de Egipto. Pero no les dice, acuérdense de los azotes en Egipto, y acuérdense de la esclavitud en Egipto, ni acuérdense de las madrugadas en Egipto, y las apaleadas que les daban en Egipto, ni los edificios que hacían para el enemigo en Egipto. Eso no les dice nada más, ¿se acuerdan qué comían en Egipto? Y mire que llegó a decir el pueblo, él ya no era extranjero, el extranjero solo picó. El pueblo de Israel llegó a decir, nuestra alma, verso 6, se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Solo maná. Y en el verso anterior dice, en cambio en Egipto era variado el menú. En Egipto, y mire qué menú más raro. El menú era, en Egipto había pepino. Ya mencionamos pescado, melones, puerros, cebollas. Ay, pero el colmo, ajos. Hermano, ¿cómo tendría que estar esa gente que hasta suspiraba por los ajos? Usted sabe que los ajos hieden. Qué gente rara, ¿cómo les habrían puesto la mente? ¿Cómo estaría la mente? Que ahora iban, ay, mis ajos. Hermano, ay, mis hedores. Mire qué cosa. ¿Se acuerda usted en el mundo que cuando usted tomaba ciertas cosas, tenía que hablar mirando para otro lado? Pues dice, cuando yo, imagínese, ajos. Ajados de Egipto. Pero hermano, ¿hasta dónde puede llegar la sutileza de la mente utilizada por el enemigo? Aquí el diablo, con toda la palabra, urdió este plan. Tómales la mente, dijo el diablo a sus enviados espíritus, tómenles la mente.
Preséntenles en la mente lo que antes tenían y ahora ya no tienen y van a tener apetito de lo de antes. Y note usted que ese fue el mismo intento de Satanás con Cristo. Antes de venir al desierto tenías pan, ahora no tienes pan. Haz las piedras pan. Ahí está la tentación a los apetitos. Y está bien, hermano, comer, ¿me entiende? Los apetitos hay que satisfacerlos en el sentido normal. Y el diablo es muy astuto, porque el diablo no estaba presentando cosas anormales a Cristo. Sencillamente, satisfacción de apetitos normales, pero fuera del programa de Dios. O sea que hay más gente caída por apetitos normales fuera del plan de Dios que por grandes pecados. Porque apetitos normales fuera del plan de Dios desplazan el plan de Dios. Vamos a poner uno que es muy preguntado. Y nada tengo yo contra eso, hermano, que se llama deporte. Deporte. El deporte en sí es bueno, ¿no? Que yo sepa, es bueno. No tiene nada de malo. En absoluto. En sí. Se puede poner una gorra bien grande para no asolearse mucho y un palo, un garrote en la mano y tirarle a una pelotita de este tamaño. Y se puede poner otra clase de uniforme y en vez de pegarle con el leño, pégale con los pies de patada. Tampoco veo malo eso. Es un deseo del cuerpo de descargar energía y etcétera. Eso no puede ser pecado, hermano, en sí. Es diríamos, un apetito normal. Pero fuera del plan de Dios, lo destruye a usted. Lo hace que usted sustituya el plan de Dios en su vida por el plan personal, instigado por alguien que no es Dios. Yo le aseguro que hay más gente botada en las iglesias por lo normal, instigado por Satanás para sacarlo del programa de Dios, que por los grandes pecados. Dice, yo nunca cometería un robo. Yo nunca cometería un adulterio. Pero resulta que sí hace cosas que Dios no le ha ordenado, aunque son normales para el cuerpo. No sé si me estoy explicando. Entonces, hermano, desde luego no es pecado comer. Pero, ¿va usted a comer cuando el programa de Dios es que en ese momento no coma? ¿Por cuál es el programa de Dios para Cristo en ese momento, cuando el diablo llegó? Ayuna. Y el diablo le dijo, come, aunque tengas que hacer las piedras pan, porque tú puedes. Y el Señor lo mandó fuera. Le dijo a Satanás, quítate de ahí porque yo estoy más interesado en el plan de mi Padre que en comer. Aleluya. Y hay mucha gente, y aprovechando, hermano, para decir del ayuno. Déjeme que diga algo del ayuno, porque hay gente desequilibrada en eso. El Señor me estaba hablando sobre el ayuno ayer en un pasaje. Y le voy a decir nada más el resultado, porque si le digo el pasaje sería otro mensaje aparte. El resultado fue este. El ayuno, si no se hace como Dios lo ordena ahora, porque lo reordenó en Cristo, a la modalidad que había tomado el ayuno en el Antiguo Testamento. Y le voy a decir en una frase para entenderlo. El ayuno del Antiguo Testamento, como era legalístico, era pedirle a Dios que diera, mediante una búsqueda en ayuno, ¿no? Que diera a Él algo.
El ayuno que Cristo ordenó en el Nuevo Testamento ya es que en vez de pedirle que dé, nos vamos a dar para que el que da, que ya está en nosotros, se sienta con libertad dentro de nosotros. Mire qué diferencia. Es más bien el uno pedir lo que da Dios y el otro es pedirle al Dios que ya tenemos que nos tome. Mire qué diferencia. O sea que lo que está dentro de nosotros, en este caso de la marcha de Israel, es lo que va a ordenar nuestra vida. Si nosotros le damos la mente al diablo, a Satanás, a las insinuaciones de la carne, nosotros vamos a marchar como Israel en el desierto, soñando melones, soñando puerros, soñando pescado, soñando viandas egipcias, soñando carne, deseando carne y con pesadillas horrorosas sobre la carne. Y claro, como no podemos regresar literalmente porque el Mar Rojo nos separa de Egipto y no podemos regresar literalmente, regresamos con la mente, con el corazón a Egipto. Y Dios va a hacer, digamos, un plan maravilloso, pero cuando tiene esos estorbos en la mente de la gente, hay que liberarlos de esos estorbos. A la gente, al cristiano, al de Israel. Hay que decirle que el melón allá en Egipto estaba bien cuando estaba en Egipto, pero que ahora está en el desierto. En primer lugar, no hay melones. En el desierto, fíjese que en el desierto no hay tampoco hay pescado. Entonces, ¿por qué se va a poner a pensar en menú que no hay? Esa es pura tentación para hacerlo murmurar, para hacerlo rebelde contra Dios, inconforme a lo que Dios le da. Dios, en cambio de todo ese menú que le hacía daño a la carne, le dio maná. Y ahora resulta, solo maná, Dios solo nos da maná y maná. ¡Qué aburrido! Claro, aburrido para la carne, porque la carne no quiere estar oyendo la palabra que es el maná, que la regula. Y que le dice a la carne, quieta carne, y no le gusta la carne. Y le dice a usted su carne, no vayas a oír eso. Mejor date una vueltecita, que va que comas pescado solo hoy. Y sí dice don fulano y doña fulana, y dice, solo hoy voy a comer pescado. Y se va a comer pescado solo ese día, y regresa en ambulancia con una espina atravesada. Y si no regresa así, porque no se trabó la espina, entonces la próxima vez también va a comer pescado. Y le va peor. O sea que sería mejor que se le trabara una espina para no volverlo a comer. Porque este pueblo, hermano, cuando murmuró y cuando clamó, Dios, Señor, queremos carne, siquiera una vez. Queremos que nos des permiso, siquiera una vez, a nuestros gustos. A mí lo que me asombra del pasaje es que Dios oyó eso, dice, y Moisés lo daba por descontado. Moisés dijo, ¿qué va a hacer? Dios no les va a dar carne, dijo Moisés. Y qué sorpresa llevó cuando le dijo, Moisés, les voy a dar lo que me están pidiendo. Señor, ¿les vas a dar carne? Y Dios le dijo, sí, les voy a dar carne. Ellos quieren carne, les voy a dar carne. O sea que hay una voluntad permisiva. Ellos ya se aburrieron de mi maná, no se los voy a meter a la fuerza. Les voy a dar carne, pero la carne se las voy a dar hasta que les salga por la nariz. Se las voy a dar hasta que la aborrezcan. Se las voy a dar, esta experiencia la voy a aprovechar para que se den una fiesta de carne de tal manera que entiendan que ellos ya no pueden comer carne sin sufrir las consecuencias.
y los voy a curar de carne. Hermano, esta es la maravilla de las maravillas. Por eso es que Dios permite que muchos de sus hijos vayan a hacer cosas que Él no quiere que hagan. Porque ahí van a aprender que no se puede vulnerar la voluntad de Dios sin sufrir las consecuencias. Y es hasta que los hijos pródigos entienden que la carne los lleva a la posilga, que regresan para decir: ya no vuelvo yo a salir a buscar nada de eso. ¿Por qué no lo aprendemos antes? Sino hasta que ya probamos la carnota. Y lo peor, que la carne concibe y da luz. Y después venimos íbamos con un problema. Cuando fuimos a probar la carne, ahora venimos con 3 problemas que piden mantenimiento. No sé si me expliqué. Nos fuimos solos a pecar y después ya hay producto del pecado. Y después ya hay consecuencias del pecado. Y después venimos: Señor, ¿por qué? Por las consecuencias del pueblo de Dios. Si la carne no te da náusea, hablando espiritualmente, si la carne no te va a provocar hartazgo, decepción, si no te va a provocar indigestión en tu cuerpo, a lo mejor eres extranjero. Porque el que ya está entre el pueblo de Dios y come carne, le sale por la nariz. El que tenga oídos, oiga. Porque Dios coge a cargo y disciplina al que ama como hijo. Y al que no, que se come el pescado entero, 2 si quiere, y por el mismo precio. Y si quiere vaquita, vaquita también. Se coma toda la carne que quiera, que al fin y al cabo es de matadero. Duro, ¿verdad? Y entonces el Señor les envió codornices. Quieren carne. Ellos pensaron que les iban a enviar las vacas ya partidas y ya, ¿cómo se llama?, destazadas, y que les iba a mandar la comida hecha. Pero no. Con alas, hasta con alas iban la carnita, suavecita. Y llenó de codornices todo el campo, llenó de codornices todo el desierto. Y el pueblo dijo: oh, ¡qué maravilla! Hoy sí nos vamos a quitar la gana de la carne. Y dice que recogieron carne todo ese día, codornices, en la noche y al día siguiente, o sea que hasta les fueron las horas en la carne. Fiesta de carne. Para arriba tiraban codornices, y va de comer carne, va de comer carne. Y dice la Escritura, usted va a leer el capítulo completo, y dice la Escritura que cuando llevaban la carne a la boca, no había terminado de ser masticada la carne, cuando la ira de Dios ya estaba encendida contra ellos. Y alguien preguntará: pero ¿y cómo Dios le da carne y después se enoja? ¿Y cómo les da codornices para que comieran y después entra en ira? Y eso es la verdad. Dios se las mandó. ¿Por qué se las mandó? Porque a veces
se aprende más, diría que se aprende más siempre cuando nos dan una buena lección que cuando nos dejan pasar la cuestión ahí. Ellos yo creo que ya no volvieron a pedir carne después de esa vez. Hicieron otras cosas, pero ya no volvieron a pedir carne. Y dice que después de toda esa, y hubo ira de Dios manifestada. Tuvo que intervenir Moisés, tuvo que intervenir Aarón, tuvo que haber intervenciones de Dios para que cesara la mortandad. Porque Dios pagó con muerte, porque el pecado lo paga con muerte. Sin embargo, quiero llevarles su atención a otro detalle. El pueblo quedó tan traumado, porque dice en el verso 18, santificaos, dirás al pueblo, santificaos, porque habéis dado la mente al enemigo. Habéis dicho, ciertamente queremos carne, mejor nos iba en Egipto que ahora. O sea, que el darle la mente al enemigo quiere decir que le hacemos terreno fértil para que él haga comparaciones dentro de la mente. Y decimos, pero si yo cuando estaba en el mundo no tenía problemas ni con mi marido ni con mi mujer, y si nos iba muy bien, el sueldo era bien abundado, ahora hasta sueldo nos rebajaron, y como entré al evangelio, el diablo dice, no, porque entraste y te rebajaron el sueldo al evangelio, porque estás extraviado de la mente, es que ahora ya no sirves ni para tu trabajo. El diablo aprovecha, o sea que la mejor asepsia del cristiano es no darle la mente. Los israelitas estaban en el desierto, ya no estaban en Egipto, pero Egipto todavía estaba en la mente de ellos. La tarea, hermano, ministerial es sacar el Egipto o lo egipcio de la mente del creyente. La tarea ministerial, es decir, la administración, no es solamente tratar con los demonios, no es solamente tratar con los enemigos exteriores, es llegar al creyente y decirle tenga cuidado con su mente, no se la dé al enemigo, porque el enemigo se la va a llenar. El enemigo le va a poner todo lo que había en el mundo. El enemigo lo va a hacer volver en su corazón a Egipto. Y hermano, recordando la historia del pródigo otra vez, note usted, el hijo pródigo en la casa. No estoy diciendo en la posilga, no estoy diciendo con los amigos, dándole rienda suelta al pecado, sino en la casa antes de salir, antes de irse. El pródigo en la casa antes de irse. Ya no se gozaba en la casa. Las órdenes del padre le caían mal y se sentaba a la mesa y decía, otra vez la misma comida, la misma mesa, la misma cosa, y detrás de que estoy comiendo, las órdenes de papá. Las órdenes de papá. Las órdenes de papá. Ese es el creyente cuando se está haciendo cargoso, estar en la casa del Padre, en la abundancia del Padre, se le hace muchas veces cargoso, tener que estar oyendo órdenes, tener que estar haciendo lo que Él dice. ¿Por qué no lo que yo digo? O sea que el pródigo ya era extra casa, dentro de la casa. Ya su mente estaba acondicionada a algo fuera, y si no se iba era porque todavía no le habían dado la herencia. Pero ya él decía, en cuanto me la den me largo. Papá, ¿cuándo me da la herencia? Accedió al papá, hermano.
El papá se levantaba temprano y lo primero que le decía el hijo: papá, ¿cuándo me da la herencia? ¿Qué, hijo, no estás contento? Sí, papá, pero ¿cuándo me da la herencia? Yo ya estoy grande. En otras palabras, ya me puedo manejar solo. A los muchachos. Hasta que el padre dijo: bueno, este ya no se siente bien acá. Yo ya le caigo mal con lo que le digo. Y ya la cosa está fea. Bueno, hijito, aquí está tu herencia. Bueno, pero ya el muchacho, ya su mente la tenía afuera. O sea que se puede tener una mente contaminada estando todavía adentro. Ya se es pródigo potencial, ya se es pródigo adentro, pero que solo espera que abran la puerta para irse. Y yo le diría que ese pródigo que todavía no ha pecado de acción, pero que ya está pecando de mente, está igual ante Dios que el que ya se fue a pecar. Pero dichosamente en la parábola está lo inverso, a la inversa. Aquel pródigo que regresó, ya su mente la tiene en la posilga acondicionada para la casa. O sea que está mejor, fíjese que lo que voy a decir, está mejor el pródigo en la posilga con la mente ya acondicionada para el regreso, que el pródigo en la casa con la mente acondicionada para la posilga. Porque ahora en la posilga ya no quiere nada de la posilga, porque ahora quiere lo de la casa. Ya está mejor la cosa. Pero antes en la casa no quería nada de la casa, quería lo de la posilga. Está peor. Por eso, pródigos que están dentro de la casa, acondicionando su mente a la posilga, despierten, están mal, están peor que si se hubieran ido ya. Oyendo la palabra de Dios, viendo el maná, saboreando el maná, y con la mente fuera del plan divino, porque le ha dado la mente a Satanás, porque le ha dado la mente a las malas compañías, le ha dado la mente a los carnales, y le ha prestado la mente a las compañías de la carne, y las compañías de la carne le han dicho que es mejor gozarse en Egipto. Y usted, aunque está en el desierto todavía, pero fuera de Egipto, su mente ya está en Egipto. Y un creyente con la mente cuadrada en Egipto no sirve para nada. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Ahora imagínese usted, hermano, que el Señor no hubiera hecho la maravilla de controlarles la mente, de sanearles la mente en el desierto a los israelitas. Todavía hubiera estado en Canaán con la mente en Egipto. Por eso fue largo el proceso. Por eso fueron 40 años en el desierto, para que la mente fuera acondicionada. Y hasta que no recogemos la mente y se la reclamamos a Satanás y la quitamos de ahí y la metemos en Canaán, nosotros no vamos a tener victoria, hermano. Aunque le echen fuera demonios por quintales. Y aunque los demonios salgan gritando y haciendo todas esas cosas que hacen, y aunque se vayan los demonios, usted con su mente en Egipto va a seguir siendo problema, porque es hebreo, pero con mente egipcia. Entonces es una ambigüedad, es un atentado a la normalidad, es una esquizofrenia espiritual, porque tiene dos personalidades, cuando no más, porque a veces se siente griego cuando quiere razonar, y a veces se siente babilonio cuando quiere razonar,
religiosamente. Y a veces se siente egipcio cuando quiere estar en las cosas del mundo. Y es hebreo. ¿Cuántas nacionalidades tiene? Fíjese. Y el diablo le va a decir, y al fin y al cabo, ¿de dónde eres? Y va a decir, pues no sé, a veces me siento babilonio, a veces me siento griego, a veces me siento romano, a veces me siento patagón, a veces me siento de la selva. Hermano, ¿en qué vamos a parar? Tenemos una sola personalidad si queremos vivir la vida normal, que es a través del plan de Dios, acondicionando nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para vivir en Canaán. Bueno, Israel quizá no aprendió la lección de las codornices. La iremos a aprender nosotros. ¿Cuántas codornices se ha comido? Hermano amado, por favor, en el nombre del Señor, usted no me tiene que dar cuenta de sus actos. ¿Cuántas codornices se ha comido? Pero le voy a hacer otra pregunta más audaz. ¿Todavía sigue comiendo codornices? Otra pregunta más audaz. ¿Todavía no le han causado náusea? Otra pregunta más audaz. ¿Todavía no le han salido por la nariz? Una respuesta más audaz. Si no ha sucedido eso, no será extranjero. Porque el pueblo extranjero tuvo un vivo deseo de comer carne. Eso era natural, eso era lógico, estaba muy bien porque era su naturaleza. Pero lo que no estaba ni lógico, ni bien, ni normal, era que se leyera aquí en el verso 4, pero también los hijos de Israel tuvieron ese deseo. Yo le voy a decir algo, hermano, y quizá con eso cerramos. Es posible que un cristiano sienta ese deseo. Aceptado eso. Que no hay cristiano que no peque. Entonces, podemos sentir ese deseo. Pero lo que sí ya es absolutamente anormal es que no le cause náusea. Yo le llamaría el test de la náusea. Hagamos el test de la náusea, hermano. Hagamos el test de la náusea. Mire, piense la vida carnal que ha llevado, o la vida pues de pecado, la vida de disipación, con religión, con asistencia a la iglesia, hasta con privilegios tal vez. ¿Nunca le ha causado náusea eso? Si nunca le ha causado náusea, se siente bien, una buena bañadita, una buena perfumadita, y a levantar las manos vamos para adelante, sigamos haciendo lo mismo, yo le puedo asegurar en esta mañana que no, al tal no le ha amanecido. Porque si fuera hijo, en cuanto se llevara la carne a la boca, sentiría la ira de Dios. Sería redarguido, sería marcado, sería demandado, sería intranquilizado. Por eso es que en la Cena Santa
En la Santa Cena van a haber muchos castigados, pero solo de los hijos. Por eso, don Judas ya ni la tomó. Se fue a hacer su entrega de Jesús. Los demás sí la tomaron y se sintieron redarguidos. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, el que te va a entregar? ¿Seré yo? Judas no dijo seré yo, sino que como él era, se fue. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor nunca va a castigar a nadie en la Santa Cena que no sea hijo. Entonces hagamos el test de la Santa Cena. Si usted está en pecado, venga. Si es hijo, tome la Santa Cena y va a ver qué le va a pasar. Trate de disimular y tome la Santa Cena y va a ver qué le va a pasar. En cambio, si usted viene con toda tranquilidad y la toma y sigue pecando y no le pasa nada, apúntese en la lista de los extranjeros. Porque de una vez dice la Escritura, y concluyo con eso, dice la Escritura, a aquel que yo castigo en la Santa Cena es para no tenerlo que condenar con los del mundo. Es misericordia. Está diciendo, con la Santa Cena yo les voy a detener para que no caigan en lo que cae el mundo y tenga que condenarlos. Quiere decir que es una seguridad para que no se pierdan los hijos. Pero también es una verdad para que los que no son hijos y juegan a religión, se queden tranquilos. Ya ven, no me pasó nada, entonces no hay nada. Y lo peor que les puede pasar es que no les pase nada. Yo dejo abierto esta mañana. Tú eres de la marcha hacia Canaán. Tú eres del ejército que salió de Egipto marchando a Canaán. Y que seguramente en algún momento has sentido vivos deseos, sea por instigaciones o sea por tu propio deseo de comer carne. Piénsalo bien en esta mañana, antes de cometer ese capricho, ese deseo que desecha el alimento de Dios, por el alimento que te va a llevar al extravío. Cierra tus ojos en esta hora. Por favor, ninguno se mueva, si no tiene que moverse, no ha terminado el mensaje. Quiero decirle algo más. Quiero decirle algo más. Si tú no tomas en cuenta que tienes que apartarte de los que te insinúan comer carne, un día tantos vas a caer. Y si tú no apartas tu mente de esas acechanzas del enemigo, un día vas a murmurar contra Dios. Un día vas a tirar fastidiado todo lo que es del espíritu y vas a decir que es locura, que es locura, que es locura. Y entonces te vas a llenar de carne hasta que te salga por la nariz. Y ese será el peor castigo que Dios
te dé para tu desvarío. Es mejor que en esta mañana vengas a Él como llegó el pueblo de Israel a Moisés. Pedimos perdón, Moisés, porque no sabíamos hasta dónde era de peligroso comer codornices. Aunque no tenían veneno, pero las intenciones de su corazón tenían veneno y envenenaron las codornices que se comieron. Bendito y bienaventurado el que le da náusea a la carne en el plan de Dios. Bendito, bienaventurado, 3 veces dichoso el que no puede permanecer en la carne sin sentir los síntomas de la expulsión, porque no eres de esa naturaleza. Vete esta mañana a tu casa analizándote, preguntándote, ¿por qué mientras más peco, prospero más? ¿Por qué mientras más mal hago, no me siento igualmente de mal? ¿Por qué otros son castigados? ¿Por qué otros son golpeados? Hasta se accidentan cuando cometen un pecado y a mí no me pasa nada. Pregúntate. Y es mejor que en esta mañana pidas clemencia. Dile: Dios mío, aunque sea para castigarme, acércate a mí. Aunque sea para que sienta que soy hijo, acércate. Disciplíname para que sepa que te interesas en mí. Porque el que no sufre disciplina es bastardo. Hebreos 12. Pero al que toma por hijo, lo castiga. Si quiere carne, le da carne para que no la vuelva a comer. Le da carne para que la experiencia lo traume hasta que ya no la quiera nunca más. Si quiere salirse del plan de Dios, deja el Dios de la gloria que te salgas para que nunca más te vuelvas a salir después de esa experiencia. Bendita la pauta de Dios para sus hijos, porque nos ha de llevar por el desierto en medio de serpientes, en medio de aridez, en medio de peligros, como el padre lleva a su hijo que ama. No te da maná para aburrirte, no te está dando pan del cielo para que murmures, sino para que no te salgas de su programa, que no te aburra la palabra, que no te llene para repudiarla la enseñanza, porque es de la única manera como vas a llegar a Canaán. ¿No quieres esta mañana rehacerte? ¿No quieres decirle: Señor, aquí está mi mente? Yo te quiero decir antes de retirarme de este púlpito, que lo más peligroso que está en nuestras manos para fallarle a Dios es nuestra mente. Porque antes de pecar, las órdenes pasan por la mente. ¿Quién tiene tu mente? ¿Quién mantiene tu mente? ¿Quién dirige tu mente? ¿Quién te lleva a través de tu mente?
tu bondad. ¿No quieres levantar tu mano ahí donde estás? No vas a poder pasar, yo sé que es un grueso número. ¿No quieres levantar tu mano ahí para que Dios haga algo esta mañana? Cada mañana. ¿O quieres seguir comiendo el menú de Egipto? Cada mañana. ¿O quieres soñar con el menú de Egipto? ¿Verdad que no? Levanta tu mano, vamos a orar. Ahora no le vamos a pedir por sanidad del cuerpo. No le vamos a pedir por otra cosa más que perdón, Señor. Nuestros caminos. Dame tu maná, aunque sea solo maná. Que no me aburra el maná, que me llene de maná. No quiero, Señor, que el enemigo me ponga la comparación de la comida de antes. Y el Señor lo va a hacer. Si tú te rindes, si tú se lo pides, así con tu mano levantada, oremos. Oramos al Señor. Padre, Padre que estás en el cielo, quita, Señor, las acechanzas de los extraños. Pero más que eso, danos mente que no penetren los dardos. Guárdanos, llénanos, cámbianos la mente, renuévanos la mente, que podamos ir de victoria en victoria y de rechazo en rechazo, alimentados por el pan tuyo, dominados por tu plan, enseñados por tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante bien alto su mano. Levante bien alto su mano. El Señor le quiere ministrar ahí. Usted va a recibir ahora poder, fuerza, a menos que no quiera. Porque ha mandado el Señor esta mañana a esa administración. La mayoría de sus problemas, hermano, están en esa clave de esta mañana, en que la mente no se la sustrae, no se la quita al enemigo, sino que se la cede, se la da. Y las compañías que andan con usted, puede andar en el mundo, pero no se contamine con el mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien que va a recibir a Cristo, baje y véngase aquí al frente. Si alguien va a recibir por primera vez al Señor, pase al frente y el Señor lo va a tomar esta mañana. Venga, venga. Voy a dejar a mi hermano Giovanni con la invitación final.